Canal 6, el canal de las noticias en Honduras. Saludos Honduras, sean bienvenidos a la emisión líder de la opinión nacional a través de CBC Canal 6. Esto es Crucigrama, abordando los temas que marcan la pauta día a día en nuestro país. Estamos completamente en vivo desde la pujante San Pedro Sula. Soy Iván Flores y todos los domingos para mí es un gusto y muy grato presentarme ante ustedes y poder dirigirles los temas de opinión, los tópicos que aquí abordamos todos los domingos. Una semana muy ajetreada en la política. Empezamos desde el Congreso Nacional, que solo se han aprobado dos primeras partes del presupuesto para el proceso electoral del primario de 2025, que se va a desarrollar en marzo, en donde tres partidos políticos, Libre, Liberal y Nacional, van a elecciones internas. Van a escoger la figura presidencial, diputados y alcalde de todo ese abanico de movimientos. Las visitas de los presidenciales que ya están preparando todo el terreno, la recolección de firmas, la inscripción que muy pronto ya será de los movimientos. Jorge Cálix en San Pedro Sula todavía no tiene definido a quién va a poner como candidato a alcalde, precandidato a alcalde en San Pedro Sula. Narrala estuvo en Villanueva con el doctor Walter Perdomo. En el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández los dividió y Ana García de Hernández unificó. Armando Calidonio será ya el precandidato del movimiento que preside Ana García de Hernández. Esto en el Partido Nacional. En Libre, la presidencialista Rixi Moncada sostuvo un conversatorio en el sector de Cofradía junto a la militancia de Libertad y Refundación. Y así han estado las cosas. Y en el plano internacional, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica, la convención de los demócratas ya han ratificado que Kamala Harris se enfrente a Donald Trump. Y como este país es de hablar de política, esta noche hemos invitado aquí a Crucigrama porque es un enredo el crucigrama que hay en el espectro político, porque vamos a elecciones próximas y todavía el escenario no está nada claro. Y para ello hemos invitado a un experto en tecnología electoral, al licenciado Teodoro Sánchez, a quien saludo. Bienvenido a Crucigrama a través de CBC Canal 6. ¿Qué tal está? Muy bien, agradecido de la oportunidad, ¿verdad? Y con todos los deseos de aclarar la situación con la población, informar, orientar, ¿verdad? Para tener claro el panorama político que se va a desarrollar, que ya comenzó el espacio político del año 2024 para celebrar nuestras elecciones internas y primarias en marzo del 2025. El 10 de septiembre es la convocatoria de elecciones. El 9. El 9 de septiembre es la convocatoria de elecciones internas, donde ya van a estar establecidos los concejales. Los dos nuevos concejales del Partido Nacional, que es COSET, que ya presentó su renuncia ante el Parlamento Centroamericano, y la adhesión de Libre por parte del señor Marlon Ochoa. Sí, el cambio se va a realizar, entra este nuevo pleno, continúa en el pleno la doctora Ana Paola Hall, representante del Partido Liberal. Ellos pues tienen a bien retomar toda la planificación que ya se ha realizado en el Consejo Nacional Electoral para el proceso primario de marzo del 2025. Vamos a desentrañar todo el espectro político, todo ese escenario que se prevé para el 2025. Las elecciones internas las manejan los tres partidos políticos. Sí. Ahí son ellos los que se encargan de eso, de definir, de decidir y por supuesto de establecer cómo va a ser la mecánica de elección. En el caso de Cortés, 20 diputados, en Francisco Morazán, 23, esa planilla de 23 en diputados, la apertura de los movimientos, pero eso es en el proceso interno. Y ahorita ya se está debatiendo en el Congreso Nacional el tema presupuestario.
Sí, el tema presupuestario es importantísimo, porque no se pueden realizar los procesos si no se cuenta con los recursos. No se puede entrar a licitaciones de bienes, servicios. Acuérdense que hay trabajos de impresión, transporte, movilización, estructuras. Entonces, todo eso necesita el presupuesto. El presupuesto se presentó en tiempo y forma por parte del organismo electoral y en este momento está en la Cámara. Han aprobado 2 de los 4 artículos en los que tienen, pues, en alguna medida diferencia los partidos, porque básicamente el problema está en la utilización de la nueva tecnología. Esta tecnología del biométrico ya la utilizamos en las elecciones generales del 2021. Ahora lo que se quiere asegurar es que mediante la utilización del dispositivo biométrico no se ejerza de manera doble el voto, que un ciudadano vaya a un partido y después vaya a otro partido y vote, sino que realmente sea un ciudadano, un voto. Presupuesto de elecciones primarias 2025 se eleva a más de 1.492 millones por aumento de electores, tecnología y partido político, en este escrito de criterio HN de mi buen amigo, el colega Burgos. En las elecciones internas de 2021 se utilizaron 716 millones de lempiras, mientras que los 788 millones restantes del presupuesto aprobado se destinaron a las elecciones generales. Posteriormente se solicitó una ampliación de 1.000 millones de lempiras, llevando la inversión total de 2.550 millones de lempiras. Para las elecciones de 2025, el CNE ha solicitado un presupuesto de 1.492 millones de lempiras. Buen dinero para el desarrollo de estas elecciones internas y generales, y todo lo que aquí viene preparar. Y aquí ya se está vendiendo que es el mismo software de Venezuela, que es el mismo sistema de fraude, porque aquí ya van a empezar a implantar una retórica de fraude, a decir de que se han adueñado de las elecciones generales, que ese es un escenario que ya lo estamos viendo y que se está volviendo álgida el proceso de 2025. Pero aquí hay que analizar mucho contexto. El proceso rural, la posición de las zonas urbanas más fuertes del país, y que ahí es el pueblo el que va a decidir si quiere que Libre continúe en el poder o otra propuesta política, doctor Sánchez. Sí. Interesante si analizamos cómo se compone la estructura geográfica del país y también la concentración urbana. Uno de los mitos que se van a vencer en este censo es que Honduras ha dejado de ser un país superiormente rural. En 31 municipios del país se concentra el 61% del censo nacional electoral, lo que nos está diciendo que en 31 municipios tenemos cerca de 3.100.000 habitantes y el resto de los habitantes está en los restantes 267 municipios. El departamento de Cortés, particularmente, de sus 12 municipios, 7 municipios son de nivel A, o sea que esos municipios tienen 10 regidores. Anteriormente solo eran 6, pero con la revisión actual del crecimiento poblacional, el municipio de San Manuel Cortés subió de 8 a 10 regidores. Y los otros 5 municipios son de nivel B, o sea que son de 8 regidores. La concentración poblacional en el departamento de Cortés por primera vez supera al departamento de Francisco Morazán. En este momento, en el censo actual, que nuevamente se va a revisar a finales de este mes, en este momento tenemos 5.7 millones de electores a nivel nacional. La proyección es que vamos a llegar a 6 millones de electores para la elección primaria. Y de esos 6 millones de electores, 1.100.000 electores están en el departamento de Cortés, superando al departamento de Francisco Morazán, que en este momento anda alrededor de 1.070.000 electores. Qué interesante el dato que usted nos está revelando esta noche aquí en Crucigrama. Vean ustedes, qué interesante se está volviendo esto. Y esto es para que los políticos y la ciudadanía entienda cómo es en sí el escenario de elección justo para definir los diputados y alcaldes y regidores. Es decir, el departamento de Cortés
crece poblacionalmente, pero para esto no va a tener una mayor representación de diputados, que yo asumo debería tener unos 25 diputados, 2 más que Francisco Morazán, ahora teniendo una población mayor. Correcto. En una proyección que hicimos basada en unos estudios del Instituto Nacional de Estadística y aplicando el artículo 202 de la Constitución de la República, que dice que cada vez que hay un proceso electoral debe el Consejo Nacional Electoral revisar la distribución de los diputados. Quiero aclarar primero que no dice que van a haber más diputados, siempre van a ser 128 diputados. La diferencia es que van a estar distribuidos según la carga poblacional que tengan los departamentos. En ese ejercicio que hicimos, proyectando la carga poblacional a nivel nacional, el departamento de Cortés le corresponden 25 diputados, 5 diputados más. Y el departamento de Francisco Morazán se mantiene con 23 diputados. Pero ¿qué sucedería? De esos 5 diputados, ¿de dónde van a salir? Tienen que salir de otros departamentos donde su carga electoral es menor y están en este momento sobre representados. A manera de ejemplo, podemos decir claramente que el departamento de Santa Bárbara debería tener solo 6 y en este momento tiene 9 diputados. El departamento de Choluteca en el sur también solo debería tener 6 diputados, pero en este momento tiene 9. Eso va a ser una decisión que el nuevo pleno que ingrese al Consejo Nacional Electoral va a tener que revisar, aunque la convocatoria se ha hecho basada en la distribución histórica, o sea que la convocatoria actual está para 20 diputados en Cortés y 23 diputados en Francisco Morazán. Los municipios, esto estamos hablando en general, macro, departamento de Francisco Morazán, el departamento de Cortés. Ahora bien, ya sumado a esto ha crecido el número de regidores. En el caso de San Manuel Cortés, que eran 8 regidores, ¿no? Ahora pasa 10. Ahora pasa 10. ¿Qué otros municipios rurales del país van a tener ese crecimiento y ese nuevo aumento de propuesta para los regidores? Y que al final esto no le va a generar un problema con el chingaste que se da en los residuos de los partidos políticos para las elecciones generales. No, en ningún momento. Más bien, esto nos permite dar mayor oportunidad a las municipalidades. Fíjate qué interesante, el caso de Francisco Morazán. Francisco Morazán tiene 28 municipios, pero solo tiene un municipio de nivel A, que es el Distrito Central. La carga electoral en Francisco Morazán, el 75% de los electores están en el distrito, o sea, en Tegucigalpa y Comayagüela, sus alrededores. Y los otros 27 municipios solo tienen el 24% de la población, casi de un 1%. O sea, hay municipios, acuérdense que el nivel de los municipios lo determina la ley de municipalidades. Los nivel A son aquellos que son cabecera departamental o una población mayor de 80,000 habitantes. A manera de ejemplo, Lloro. El Progreso no es cabecera departamental porque es el municipio de Lloro, pero es nivel A por su nivel de concentración poblacional. Igual que Olanchito. Olanchito igual es nivel A por su crecimiento. Entonces, han crecido en diferentes departamentos varios municipios, pero también han decrecido. Hay municipios que solo se mantienen escasamente porque cuando tenemos el nivel B, que es superior a los 50,000 habitantes, el nivel C superior a los 10,000 y el nivel D son los de municipios menores de 5,000 habitantes. Ejemplo de ello, digamos, San Buenaventura en Francisco Morazán, casi todos los municipios del lado del Empira de Occidente, donde los municipios son más grandes, la dispersión de la población es más difícil llegar a ellos para poder darles el servicio electoral, pues. O sea, hay que desplazar cantidades de recursos, ¿no?, para poder llegar hasta el último rincón del país para que el hondureño ejerza su derecho al voto de forma domiciliaria. Interesante lo que nos está planteando don Teodoro Sánchez, el licenciado Teodoro Sánchez, conocedor de la materia electoral. Y estamos viendo la realidad de los departamentos, los 18 departamentos, los 298 municipios, sobre la elección de diputados, regidores y alcaldes, y sobre todo es cómo los municipios han crecido poblacionalmente. Toda esa migración que ha venido, digamos, a Cortés, o de Cortés ha salido a otras partes, a otros departamentos del país, ha aumentado la carga poblacional.
Y es ahí donde va a jugar un papel muy interesante, porque aquí el área rural mantiene un buen margen eleccionario y es muy activo, pero está también la parte urbana. Claro. No, y el crecimiento. A un ejemplo clásico, en el departamento de Santa Bárbara, el municipio de mayor carga poblacional en este momento es Quimistán. Ya no es la cabecera Santa Bárbara. ¿Por qué ha crecido? Lógicamente el desplazamiento por la situación de la maquila, el empleo de los jóvenes. Entonces, Quimistán es el que más está en primer lugar. Cuando nosotros hacemos una distribución matemática de los departamentos, Quimistán se encuentra entre los primeros 40 municipios a nivel nacional. En 40 municipios nosotros tenemos el 65% de la carga electoral de todo el país. O sea, estamos hablando de aproximadamente 3.600.000 electores en 40 municipios. Y ahí no necesariamente solo hay cabeceras departamentales ni nivel A, hay también del nivel B. En el caso del Paraíso, interesante, Yuscarán es la cabecera departamental, pero el municipio nivel A y cuarta ciudad del país en este momento es Danlí. La tercera ciudad del país ahora es Choloma. Entonces, digamos, en el departamento de Cortés se concentra la segunda ciudad o municipio, que es San Pedro Sula, y el tercer municipio más grande de Honduras, que es Choloma. Y el cuarto municipio, en este caso, es Danlí, en el departamento del Paraíso. Extraordinario, ese cambio se va a reflejar políticamente también, ¿verdad? Porque tiene que ser así. Entonces nosotros ahora estamos viendo que hay un desplazamiento y sobre todo la conformación del censo. En este momento, el 12% de los censados son menores de 21 años y el 13% son mayores de 60 años. Tenemos los dos extremos. En ese extremo, entre los menores de 21 años y los mayores de 60 años, tenemos el 25% del censo. ¿Cuánto representa eso? Bueno, el 25% representa 1.500.000 ciudadanos en ambos extremos. Honduras es un país bien joven, realmente bien joven. El voto joven es determinante en el país. Eso, y por eso queremos hacerle un llamado a la población de que hay que participar en el proceso electoral, para que sea el ciudadano el que decida con su presencia militante, pero hay que participar con ética, no haciendo ni repitiendo esos viejos vicios. No se puede hacer que un ciudadano ejerce el sufragio más de una vez. Y por eso se está incorporando el componente electrónico en este momento. ¿Cómo se va a hacer en este caso incorporar tecnología? Si usted en su alocución ha planteado que hay extremos en el país. Aquí todavía las maletas electorales se van en yunta de bueyes. En algunos lugares del país. El internet es problema en el país. No digamos en las partes rurales, más allá del sur, occidente, en la zona atlántica del país. Hay problemas. Ahora, el CNE tiene todo este potencial humano de más de 6 millones de hondureños que van a poder elegir presidente, diputados y alcaldes el día D. Pero, ¿qué dispone el CNE para toda esta logística? ¿Qué logística? ¿Qué equipo para garantizarle el derecho al voto y que esté bien representado el día de las elecciones? Bueno, lo importante para comenzar es que el censo esté actualizado. Que el censo esté actualizado, que los jóvenes se incorporen. Queremos hacerles un llamado. Incluso los jóvenes que van a cumplir años un día antes del proceso electoral, el 8 de marzo del 2025, ya tienen derecho, en este momento, ya tienen derecho a presentarse a las oficinas del registro de las personas y enrolarse. Solo que se les va a entregar su documento de identificación en el día máximo, pues. Pero ellos ya van a estar incorporados al censo. ¿Cómo vamos a hacer con la tecnología? En este momento el Consejo Nacional Electoral tiene equipo tecnológico ya que utilizó en el proceso anterior. Tiene aproximadamente un promedio cercano a los 20.000 lectores biométricos. La proyección que hemos realizado es que vamos a utilizar 24.000 lectores biométricos. Se le va a colocar una urna, una urna a cada partido en cada una de las localidades. Y aproximadamente 8.500 urnas por partido. ¿Por qué es importante la participación en la primaria? Porque según la ley electoral,
las tres fuerzas políticas más importantes que participan en primarias serán aquellas que van a ser las que tengan los cargos de presidente, secretario y escrutador en las elecciones generales. O sea que para tener un puesto de secretario, de escrutador o de presidente de una de las mesas, usted previamente tiene que demostrar que tiene una estructura que lo representa a nivel nacional y participar en las elecciones primarias. Aclaro que hay dos términos que a veces confundimos, primarias e internas. ¿En qué consisten las elecciones primarias? Las elecciones primarias es donde los partidos eligen sus candidatos a los cargos de elección popular. Los partidos eligen los candidatos a la presidencia, a los designados, a los diputados al Parlamento Centroamericano, a los diputados al Congreso Nacional, alcaldes, vicealcaldes y regidores. Aproximadamente estamos hablando de cerca de 3.200 funcionarios a nivel nacional que son lo que va a representar y la disputa de las plazas a controlar en la elección general. Otra cosa interesante es que la interna es la escogencia de las autoridades del partido, no los cargos de elección popular. La interna son las autoridades del partido, el coordinador general del partido, el presidente del partido, los delegados a las asambleas del partido, los convencionales, todo eso depende de la particularidad de los estatutos que tenga cada uno de los partidos políticos. Entonces, van a haber en dos partidos políticos, en el Partido Libertad y Refundación y en el Partido Nacional, van a haber 4 urnas, una urna para el nivel presidencial, una urna para nivel de diputado y una urna para nivel de alcalde. Y además la urna para la escogencia de las autoridades internas del partido. En el caso del Partido Liberal, ellos tienen otro mecanismo definido en sus estatutos y por tanto solo van a haber una urna para presidente, una para diputados y otra para alcalde. Está con nosotros el licenciado Teodoro Sánchez. Interesante conocer del proceso electoral, para después no estar dando tumbos ni dando opiniones erróneas y equivocándolos a ustedes que nos ven a través de la pantalla de CBC Canal 6. Me voy a la pausa y quiero después de la pausa abordar cómo se va a hacer o qué se puede hacer para fortalecer el sistema tecnológico. En el 2021 intentaron boicotear ese sistema electoral. Y la otra pregunta es que me hace un televidente acá, me dice: Iván, ¿estarán ya depurados esos censos? Porque todavía aparecen muertos que ejercen en las elecciones. ¿Y podrá ser esto una excepción? Lo abordamos después de la pausa aquí en Crucigrama a través de CBC Canal 6. Compañía Broadcasting Centroamericana presenta su nuevo mapa de cobertura a nivel nacional. 10 repetidoras HD instaladas en los departamentos de Cortés para San Pedro Sula y Puerto Cortés, Atlántida para Tela y La Ceiba, Lloro para Olanchito y Lloro, Copán para Santa Rosa de Copán y La Entrada, Comayagua para Comayagua y La Paz, Francisco Morazán para Tegucigalpa, Choluteca para Choluteca, Olancho para Catacamas y Juticalpa, con enlaces H265 para Norte, Centro y Suramérica. Canal 6 Internacional. Los sucesos que son noticias durante la semana, usted puede verlos en un completo resumen todos los sábados y domingos en Noti6 Fin de Semana. El mejor equipo humano y tecnológico al servicio del pueblo hondureño. La información más reciente y la cobertura noticiosa más completa. Noti6 Fin de Semana, sábado 6:30 p.m. y domingo 6 p.m. en Canal 6 Internacional. Estamos felices
felices de arrancar la semana donde usted queremos que sea el protagonista aquí en Bienvenida a la Mañana. Siempre iniciamos la semana con un tema motivacional. El tema que tocaremos con un profesional de la salud mental es aprender a decir que no. Y a través del segmento de las noticias te damos a conocer lo más importante que acontece a nivel nacional e internacional. Fin de semana de mucha actividad deportiva y por supuesto todo lo que acontezca aquí en Deportes BLM te lo estaremos contando. Más entretenidos que nunca y por supuesto con toda la información, usted la tiene que ver en punto de las 9 a través de la señal de Canal 6 Internacional. Bienvenida a la mañana. Continuamos al frente de Crucigrama, Canal 6, todos los domingos 8 de la noche. Gracias para quienes ya nos han escrito a través de la línea caliente, de nuestro WhatsApp, las preguntas que nos están haciendo y las participaciones, la fotografía, los vídeos que están pendientes de esta emisión de Crucigrama, junto al licenciado Teodoro Sánchez, experto en materia electoral. Y las dos preguntas, y se agrega otra más, la depuración de ese censo donde siempre salen muertos en el padrón electoral. Me imagino que ya para estas elecciones ya debe de estar completamente depurado. Y lo otro es ese candado de seguridad al proceso eleccionario 2025, todo el sistema que se va a incorporar y que aquí le han dado otro trasfondo político malintencionado, generando un pensamiento en la colectividad que no necesariamente puede ser eso. Y lo otro es, ya en esta nueva oportunidad está la ley electoral para las primarias, que hoy sí ya va a haber un orden y que quiero que usted nos amplíe eso, cómo se va a desarrollar, licenciado Teodoro Sánchez. Sí. Primera vez en el país que vamos a elecciones primarias con la nueva ley electoral. Las elecciones primarias del año 2021 se hicieron con la ley anterior. Lo importante en la ley es que la ley ya autoriza al Consejo Nacional Electoral a la utilización de tecnologías avanzadas y también trabajar con el famoso TREP. ¿Qué es y en qué consiste? Es la transmisión de resultados electorales preliminares, no definitivos. Lo que se hace es dar un avance de cómo va el proceso, pero el dato definitivo es cuando el Consejo Nacional Electoral hace su computación final y hace una declaratoria oficial. Todos los datos que se dan en el día del proceso, la ley exige que 3 horas después de cerrado el proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral tiene que dar a la población un avance de cómo la tendencia estadística. Generalmente la tendencia estadística desde que comienza, como se repite ahí, genera un camino, una opción de hacia dónde van los datos en este momento. Con muy pocas excepciones podría revertirse una tendencia ya cuando estamos cerca del 40 o el 50% del cómputo de los datos. Entonces, 3 horas después de cerrada la votación, tiene que darse un informe oficial a la población. Para eso necesitamos la tecnología. Para eso necesitamos que utilizar los lectores biométricos y posteriormente transmitir las actas. La discusión que en este momento se tiene en el Congreso Nacional es, ¿se va a transmitir solo la imagen de la acta o se van a transmitir la imagen y los datos de la acta? Porque el problema es que a veces las actas se llenan y se colocan de forma errónea algunos datos, lo que lleva a hacer una revisión. Pero si vamos a transmitir no solo la imagen del acta, lógicamente se va a transmitir cuando el cierre se dé y que se firmen por los representantes de todos los partidos. Otra cosa interesante, ¿cómo puede haber un fraude o manipuleo si el Consejo Nacional Electoral están representadas las 3 fuerzas? De hecho, unos se cuidan a otros, porque desgraciadamente vivimos
en el estilo de la desconfianza. Entonces hay un representante del Partido Liberal, hay un representante del Partido Nacional y hay un representante de Libertad y Refundación. Ningún partido tiene control absoluto del Consejo Nacional Electoral y ni ningún organismo electoral, llámese también la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia. En ningún momento una sola fuerza política tiene control absoluto. Por eso es, y no es casual, que la primera vez que le dan oportunidad a Libertad y Refundación de participar en el sistema electoral desde la dirección de los organismos electorales, le permitió la posibilidad de llegar al poder, porque antes estaba excluido. Entonces, en este momento lo que hay que hacer es transparentar el proceso. ¿Por qué queremos transparentar el proceso? Porque es un mandato de ley. No debe haber doble votación, no debe haber suplantación y mucho menos inflación de urnas. Eso es incorrecto. Por eso necesitamos el biométrico. Y se los voy a poner a manera de ejemplo. En los votos presidenciales y en los votos de la alcaldía son uninominales. Quiere decir que cada ciudadano hace una sola marca. Pero ¿qué sucede con el voto de los diputados? En el caso ejemplarizante del departamento de Cortés, nosotros tenemos una gran boleta porque cada partido nos presenta 20 candidatos en el departamento de Cortés. En el último proceso electoral, 14 partidos presentaron candidatos en el departamento de Cortés. Eran 280 fotografías las que existían en aquella boleta. Y había que contarlas marca por marca. Entonces, ¿dónde entra la tecnología? La tecnología entra aquí. Si en una urna, en el lector biométrico nos registra que solo votaron 100 personas, no pueden salir en esa misma junta receptora de votos más de 2.000 marcas para diputados. No pueden haber más de 2.000 marcas, pueden haber menos, porque un elector está en la libertad de solo marcar por 3 candidatos o solo marcar por 10 candidatos de los 20, pero no pueden haber más de 2.000 marcas, o sea que un voto, un registro en el biométrico es igual a 20 marcas en el departamento de Cortés. Eso nos va a permitir que no puedan y derrotar la inflación y derrotar la suplantación, porque cuando ya quede registrado el votante que se presentó a la urna de un partido, inmediatamente va a estar bloqueado para que se presente a la urna de otro partido el mismo votante, queriendo cruzar su voto en todos los partidos. Eso no se va a poder hacer. Y le damos a conocer a la población que por eso también se están haciendo cambios en el Código Penal, porque solo el hecho de intentar votar doblemente ya consiste y cae en un delito que va a tener pena. Y no solo él, sino también aquellos que impulsen esta práctica no honrosa. Igual va a suceder otra cosa. A veces hay unas prácticas inveteradas, como que cuando se cierra la urna se dice, solo vinieron 50 votantes. Bueno, pongámosle 150 y nos repartimos 30, todos los 33, cada uno de los grupos y todo queda igual. Y empiezan a firmar y poner huellas y hacer cosas así. Eso no se va a poder permitir porque entonces no va a contrastar con el registro biométrico. El biométrico va a tener menos marcas y no pueden tener más marcas ellos. Y entonces los miembros de esa junta incurren en un delito electoral. Pero si vienen y la quieren aplicar en aquellas unas receptoras lejanas donde hay problemas, también va. Porque se va a solicitar, ya se hizo el estudio, tenemos aproximadamente 1.546 centros de votación de los 5.750 habilitados, en los cuales en algunos lugares no hay conectividad o no hay energía eléctrica. Entonces se va a utilizar, y parte del costo de la inversión tecnológica del Consejo es utilizar paneles solares para tener energía auxiliar y utilizar antenas satelitales. Por eso es el costo de la incorporación de la tecnología, porque queremos tener una cobertura total a nivel nacional. Difícilmente va a ser al 100, pero nos vamos a aproximar lo más posible, ¿verdad? Claro, hay zonas definitivamente bien remotas. Esta misma experiencia nosotros ya la tuvimos con el proyecto de identificación. Hay zonas donde era más fácil conseguir cobertura tecnológica, sobre todo en la frontera con El Salvador, con el proveedor de servicios del Salvador, que con Honduras, igual en la frontera con Guatemala. Usted se va por este lado aquí de Occidente y
pasa por La Esperanza y capta mejor las radios y las televisoras de El Salvador que las de Honduras. Entonces también se puede conseguir cobertura, ¿no? Lógicamente pagando los servicios de ellos, pues, para que nos ayuden también en eso. Va a estar bien sólido todo este sistema electoral para este nuevo proceso. Acuérdense que por primera vez estamos utilizando la nueva ley electoral, y la nueva ley ya dice que el Consejo Nacional Electoral está obligado a incorporar tecnología para facilitar el conteo de los votos y también para garantizar que solo las personas habilitadas para votar tengan que ejercer el sufragio y que sean ellos realmente. Y eso lo verificamos con el lector biométrico. Quiero aclarar alguna cosa. El lector biométrico, cuando usted se va a enrolar al registro, usted le revisan o le colocan, le registran sus huellas dactilares y también hay un registro facial. Hay dos opciones para revisión, o dactilar o facial. ¿Se recuerdan cuando se entregó el documento de identificación que la gente le ponía la camarita enfrente para que vieran que fuera él y todo lo demás? Sí. Es exactamente con ese mismo esquema con el que se puede hacer las verificaciones. Por eso es que la tecnología de parte del registro y del Consejo ya está, con el proyecto de identificación se levantó de cero el censo y ahora podemos con certeza saber qué ciudadano ha ido a votar. Lo que no vamos a saber es por quién votó, pero que sí votó, sí lo vamos a saber. Por respeto a la secretividad del voto, que también es un mandato de ley. Mire qué interesante dato, y qué bien es conocer, profundizar en torno a todo esto, porque creo que debemos de dejar las opiniones políticas, es decir, la chanfaina política. Aquí revuelven todo solo porque no es de mi interés o porque quieran implantar una retórica en la población. Y creo que la población que nos está viendo esta noche se está dando cuenta de cómo en realidad puede fusionar todo este sistema electoral. Me llega otra consulta por acá y que le doy paso. Dice Carlos Álvarez Molina, en la nueva ley electoral, ¿de cuántos municipios debe presentar planilla para participar en primarias un movimiento político? Ok, para participar en elecciones primarias un movimiento político tiene que tener por lo menos planillas de diputados en 14 departamentos, su fórmula presidencial y planillas de alcalde por lo menos en 200 municipios. Y el 2% de las firmas que lo respalden. Este 2% tiene relación con la cantidad de votos presidenciales que sacó. En el caso, vamos a poner un caso, el caso del Partido Liberal, sacó cerca de 400,000 votos, necesita aproximadamente 8,000 firmas, el 2% de los 400,000. Pero en el caso de Libertad y Refundación, que sacó 1.717,000 votos, necesita aproximadamente de 65,000 a 70,000 firmas para inscribir un movimiento político. En el caso del Partido Nacional anda aproximadamente entre 27,000 y 30,000 firmas. El presupuesto electoral es el debate ahorita en el país, pero esta semana no va a haber discusión de eso. No hay discusión de eso, está el Congreso infantil y bueno, se va a paralizar mientras están cabildeando y se ponen claros para ya la próxima semana. Se pudo haber hecho más en el proceso electoral, donde los diputados en el Congreso deben ponerse de acuerdo en profundizar en verdaderas reformas electorales. Nuevamente, es algo superficial, no está mal, pero no es profundo, no es contundente. Se pudo haber hecho más. Pero quiero aclarar una cosa. Por primera vez se está aprobando el presupuesto 7 meses antes del proceso. En el proceso anterior se aprobó 3 meses antes. Y eso genera problemas con la planificación y con la contratación de bienes y servicios. Porque la contratación en el Estado es digna. Entonces, ¿qué hicieron en el Congreso? Hicieron un paquete y con la aprobación del presupuesto viene también una ley especial de contratación para el Consejo, para acortar los tiempos
de las licitaciones. Y también quiero aclarar una cosa, en este momento el Consejo Nacional Electoral tiene dispositivos biométricos, pero no ha contratado la compañía que va a brindar el servicio de software especializado. ¿Por qué no lo contrata? Porque no tiene presupuesto. Y es mentira que hay una compañía venezolana, esos todos son leyendas. En este momento no existe ninguna porque no se ha hecho la licitación para la contratación de ese servicio. Ahora, cuando ya el presupuesto esté activado y por mandato de ley, la ley dice claramente que esa empresa que se va a contratar debe estar contratada y conocida a nivel nacional y divulgado su nombre por lo menos 4 meses antes que se desarrolle el proceso. Entonces estamos hablando que para el mes de diciembre, si el presupuesto que sabemos que se va a aprobar, se van a tener que poner de acuerdo, por lo menos a finales del mes de noviembre o principios de diciembre ya vamos a saber con exactitud cuál es la empresa ganadora de la licitación del software y quién va a ser, y la empresa lógicamente con todos los requisitos de ley. La misma ley nos dice también de que los directores de sistemas del Consejo Nacional Electoral son garantes de la utilización de ese sistema y que ellos son los responsables, y de hecho que deben compartir una clave en conjunto, o sea que un solo director no puede hacer modificaciones al sistema, tienen que ponerse de acuerdo los 3. Y eso es lo importante, para que haya responsabilidad y transparencia en el manejo de estos servicios y estos recursos. 6 millones de votantes habilitados para el próximo proceso. Se fue rápido este año. Ya ahorita los partidos políticos están embaucados en los movimientos, inscribir sus planillas y todo lo demás para marzo y después lo más fuerte, el proceso general. Es aquí donde la participación ciudadana de la gente en las urnas, conocer los debates de los alcaldes, diputados, presidenciales y acudir masivamente a las urnas, no quedarse en casa. Más ahora, con esa alta población joven que va a decidir. No, también tenemos otra gente que no se enroló con el proyecto de identificación, que posiblemente no es que son votantes de primera vez, pero que sí por primera vez van a estar inscritos nuevamente en el censo que se desarrolló. Entonces, eso es lo que nos da el crecimiento. Aclaro otra situación. En la elección primaria no participa el voto en el exterior. No participa. Solo el voto geográfico de residencia nacional. Por eso, el día de ayer, casualmente también, ya finalizó otro de los procesos que conforman el ciclo electoral. Ayer se cerraron el recibimiento de solicitudes de la ciudadanía para una actualización domiciliaria. Ayer fue el último día, ayer sábado 24, ya tenemos el dato. Creo que andamos rondando en cerca de 50,000 solicitudes de actualización de domicilio, que se van a verificar y las que correspondan según ley se van a aplicar. ¿Okay? Entonces, ya ese proceso ya comenzó el ciclo electoral, ya se le entregó a todos los partidos políticos cuáles son los cargos de elección en todos los niveles electorales y ya empezó la fiesta cívica. Nosotros creemos que es importantísimo la participación. Históricamente en Honduras, ningún partido en una elección interna ha superado el 1,000,000 de votos válidos. Ojo, lo repito, el 1,000,000 de votos válidos. El Partido Nacional en la elección interna del 2021 llegó a 1,100,000 votantes, pero de esos 1,100,000 votantes, 200,000 votantes votaron en la interna del Partido Nacional anterior en blanco o nulo. O sea que realmente votos válidos, votos efectivos solo fueron cerca de 900,000. Libertad y Refundación anduvo en 500,000 y el Partido Liberal creo que anduvo cerca de los 700,000. Entonces, hasta este momento no ha habido una participación masiva y eso es lo que queremos en este momento. Por eso es que están haciendo todos los pasos para garantizar un proceso amplio, participativo y transparente. Usted como conocedor, no sé si lo percibe, pero en estas elecciones internas hay bastante emotividad, de euforia, de votar, nunca antes visto. Y es ahí donde empieza a cimentarse las bases de los nuevos liderazgos que van a llegar a las generales y que el pueblo va a elegir
Y ahí es donde podemos depurar un montón de corruptos, delincuentes, de narcotraficantes. En las elecciones internas se depura todas esas escorias, toda esa basofia que no le sirvió en el Congreso Nacional, que no le sirvió en la alcaldía. No vote por esa gente, échelos, deseche ese tipo de gente. Y ahora, escoja los partidos en las elecciones internas, escoja nueva gente, nueva propuesta. Pero no podemos estar con los mismos, teniendo los mismos resultados, apáticos a las realidades del municipio, a las realidades del departamento. Eso ya no. Y es ahí donde empieza la parte fundamental desde las elecciones internas. Licenciado Teodoro Sánchez. Sí. Quiero aclarar otra y dar una información que creo que ya ha circulado en algunos medios. Es que por primera vez en Honduras, el organismo electoral, el Consejo Nacional Electoral, va a tener su propio edificio. Ya no va a andar alquilando. Ya adquirió un edificio que en este momento está en un proceso de acondicionamiento y remodelación. La ubicación de este edificio es a un costado del Hospital San Felipe, en Tegucigalpa, en la colonia Matamoros, donde antes funcionó la Universidad CEUTEC. Es un edificio muy moderno, con muy buenas condiciones, y eso viene a fortalecer la democracia. Ningún gobierno anterior, desde 1982 y todavía 100 años antes, le recuerdo a la población que, haciendo un análisis histórico, la última guerra civil que tuvimos nosotros fue en 1924, hace 100 años. No ha habido ningún gobierno que haya apoyado tanto el proceso institucional electoral como el actual, fortaleciendo la democracia. Entonces, queremos también que este nuevo pleno, que se integra próximamente a partir del 11 de septiembre, va a tener que tomar una decisión sobre otro punto álgido, que es los partidos que no cumplieron los requisitos para continuar según la ley. En este momento hay 5 instituciones inscritas que no tienen ni diputado ni hay ningún alcalde en todo el país, y según la ley debe revocarse su licencia de participación, porque no tienen ni diputados ni representación en ninguna alcaldía. ¿Cuáles son estas fuerzas? El Partido Unificación Democrática, el Partido Líder, el Partido Nueva Ruta, Vamos, y sí, son 5. Sí, UD, FAPER, Frente Amplio, sí. El de Andrés Pavón. El de Andrés Pavón, correcto. No tienen representación en ninguna alcaldía ni diputado. Y entonces, según la ley electoral, no pueden participar en el siguiente proceso. Y eso no es afectar la democracia. Si no cumplió, hay que darle la participación a otro partido político. Que ¿cuántos partidos se van a incorporar para las elecciones generales ya de forma oficial? En este momento hay 14, incluyendo esos 5. Sí. Si esos 5 se movían, quedarían 9. Pero hay solicitudes de inscripción de por lo menos 2 partidos más. Y hay otras solicitudes en línea ahí también. O sea que ya se imaginan aquella gran cantidad de papeletas, ¿verdad? Ya la papeleta no va a ser así, sino que va a ser una gran tamagás. Y eso representa costos también, ¿verdad? Vean, con costos de impresión, costo de maleta, porque en la maleta usted tiene que ver cómo va a acomodar esas boletas y todo lo demás. Todo eso es importante que la población lo conozca, porque así como se autoriza la participación del partido, también hay una forma de retiro, si no cumple los requisitos. Y eso es importante. Es importante que quiten ya de esas papeletas un montón de partidillos bisagra, que más bien son como las garrapatas en el perro, succionan pero el billete. Por eso es que es negocio montar un partido político aquí de esos nuevos. Y no es que esté en contra de la participación. Si usted está interesado y llena los requisitos, hágalo, y es parte de la democracia, nadie le va a cerrar las puertas. Pero si no, el Estado no puede estar sosteniendo un montón de vividores con partidos políticos que no representan absolutamente a nadie en los municipios, ni mucho menos en el Congreso Nacional. Licenciado Teodoro Sánchez, el tiempo se fue rápido. Gracias por acompañarme aquí en Crucigrama y ampliar este conocimiento del proceso electoral 2025, primaria y generales. Siempre es un gusto y esperamos que nos siga acompañando aquí en Crucigrama. Muchas gracias y a la población por escucharnos y sobre todo porque hay que participar, señores. Venzamos el abstencionismo.
salgamos a elegir nuestras autoridades independientemente del partido al cual sea de nuestras simpatías. Buenas noches, muchas gracias. No hay que ser apático, hay que salir a ejercer el sufragio y hay que estar muy pendiente de los partidos políticos y de quienes participan. Y hay que hacerles así a aquellos ciudadanos que no hicieron nada por su municipio, por la comunidad. Nos encontramos todos los domingos, 8 de la noche, Crucigrama, Canal 6. Saludos.